Muy buenos días, estudiantes del Colegio Diego Montaña Cuellar. Les habla la profesora Catalina Ariza Rincón y la idea de la sesión de esta semana, que es la semana que nos ocupa, es del 19 de abril al 23 de abril, es revisar primero que todo las acciones que ustedes entregaron, que fueron las acciones 3 y 4, y posteriormente que hagamos una revisión, una breve explicación de las acciones que se vienen, que son las 5 y las 6 que están programadas para esta quincena. Entonces, pues en primera medida, eh, contarles que he recibido todos sus trabajos de las acciones 3 y 4 estoy en proceso de calificar, de revisar, de retroalimentar. Quiero recordarles a todos y a todas que este año tenemos una nueva forma de evaluación. No estamos evaluando con números, sino estamos evaluando es por los avances que cada uno de ustedes tengan. Entonces quiero pedirles el favor que no esperen un número, una nota numérica eh, digamos, en los mensajes de Classroom, sino que recordemos que lo que personalmente les he enviado ha sido una retroalimentación de su trabajo. Es decir, les muestro sus características, les hago observaciones, les hago sugerencias, les hago comentarios, porque pues esas son las características de una evaluación cualitativa, ¿cierto? Entonces es importante que todos estemos en sintonía con ese Classroom para que por favor lo podamos pues ver muchísimo mejor. Entonces aquí tenemos nuestro espacio abierto en todos los cursos sobre la entrega de las acciones 2, 3 y 4, perdón, que estaba programado hasta el viernes pasado 16 de abril. Sin embargo, si alguno de ustedes por alguna razón técnica o familiar o personal no pudo enviar su trabajo, pues esta semana estaremos recibiendo los trabajos. Los convoco, queridos estudiantes, a que no se atrasen, por favor, que este trabajo no se les convierta en una angustia permanente porque se están atrasando. Pónganse al día y entreguen sus trabajos de la mejor manera. Ocupen un tiempo de la semana, varios, deben organizar un cronograma para que puedan darle el tiempo y el lugar a cada una de las actividades, no solamente de ser narradores, sino de todas las asignaturas para que no se les convierta en una angustia el trabajo académico. Recordemos que estamos cerrando este primer trimestre del año y es muy importante que realicen todas las entregas. Si alguno de ustedes tiene digamos, problemas para ingresar al Classroom, es importante que se comunique urgentemente con cada director de curso para que por favor activen su correo institucional o para que puedan ingresar a cada uno de los Classroom que tiene cada docente, cada profesor por cada asignatura, para que ustedes puedan entrar, revisar, leer los materiales y mirar cuáles son las actividades que les hace falta. Entonces, en este espacio tenemos la anterior entrega, que era la entrega de las acciones 3 y 4. Quiero recordarles también que este trabajo es para la clase de artes y la clase de cátedra, es decir, que las dos asignaturas manejan el mismo trabajo. Eso quiere decir que tú subes al espacio de Classroom de artes y de cátedra para la paz el mismo espacio, pero es muy importante que lo hagas a las dos profesoras, puesto que Carolina y Catalina, yo evaluamos de manera individual los trabajos de ustedes desde una óptica distinta, mientras que Carolina le da una valoración desde la parte artística y estética, yo le doy una valoración desde una perspectiva filosófica. Entonces es súper importante que siempre suban los trabajos, el mismo trabajo a los dos espacios. ¿Listo? Bueno, entonces este es nuestro espacio. Recordemos que aquí es muy importante. Aquí hay tres espacios. Varios de ustedes tuvieron muchos problemas con el formulario de las plantas de mi barrio, porque los archivos eran muy grandes.
o porque el formato del archivo no correspondía a al requerimiento que necesitaba el formulario. Y en esa medida, entonces, pues a los que me expresaron ese sentir, les dije, frescos, lo importante es que el ejercicio se haya hecho, suban su ejercicio a Classroom, súbalo a Facebook, para que podamos entablar ese diálogo y empezar a tejer esos lenguajes en las diferentes redes sociales. Entonces, vamos a mirar un poco, vamos a recapitular qué fueron esas acciones 3 y 4, que corresponden a las páginas que están viendo en pantalla. Vamos a subirle un poquito, exactamente. Entonces, ya como les habíamos explicado la semana pasada, entonces hace 15 días, perdón, era empezando con este relato de Orlando Falsborda, este célebre sociólogo colombiano que dejó unos aportes para la investigación social tan importante. Luego estaba seguida de esta acción número 3, que tenía que ver con la elaboración de un mapa, que era un cuaderno o un objeto físico como un afiche, una cartelera, en donde tú colocaras esas plantas y para qué se usaban esas plantas a partir de las indagaciones o las preguntas que le hiciste a familiares y vecinos. Hay varios trabajos subidos al Facebook muy interesantes, muy bellos, muy bien hechos, en donde se nota el trabajo de indagación que hicieron ustedes allí. Por eso el Facebook es tan importante, no para copiarnos de otros, sino para tener referentes de lo que otros hacen para que yo pueda también retomar en mi propio hacer. Y aquí estaba este mapa digital, la propuesta del mapa digital colectivo, que era el formulario de ARGIS, de la aplicación de ARGIS de Survey 123, que no requiere, recordemos que no requiere descargar ninguna aplicación, lo podemos hacer desde el navegador web sin ningún problema. Y la idea era diligenciar los campos de este formulario para poderlo publicar. Entonces se pedía tu nombre, tu curso, la grabación que le hacías a tus mayores sobre las plantas y una foto sobre la planta. Algunos me consultaron por el WhatsApp, profe, pero es que la persona me habló de una planta que no tiene en la casa y no sé cómo hacer. Le dije, fresco, usted la dibuja, porque recordemos que el trabajo manual aquí es supremamente importante. Muchos me escribían, profe, es que quiero hacerla en Word. Y le decía, no, porque el Word es muy impersonal. En cambio, el trabajo a mano es único e irrepetible. Por eso es tan importante el trabajo manual. Este trabajo de ser narradores, por eso se les entregó en físico a cada uno de ustedes, no solamente para que tuvieran el acceso al material, todos los estudiantes, sino también para que no dependiéramos de la computadora o el celular o de ningún otro dispositivo, sino simplemente de nuestros pensamientos y de nuestros haceres con nuestras propias manos, que tienen un sello único. Por eso es tan importante. Y la ubicación. Entonces les voy a mostrar qué resultó de ese ejercicio de los estudiantes que lograron. Este es un borrador, lo que les voy a mostrar es un borrador, puesto que yo esperaría recibir una mayor cantidad de respuestas al formulario. Los que no lo han hecho todavía lo pueden hacer. Ahí están, cada uno de los punticos rojos que ustedes están viendo en el mapa son respuestas que dieron sus compañeros a este trabajo. Entonces, cuando en este momento solamente tenemos 94 respuestas, están participando cerca de 650 estudiantes. La idea es que al menos tengamos más o menos a la mitad de los estudiantes respondiendo nuestro mapa. Más sin embargo, por eso les repito que quien no lo ha podido hacer, por favor, lo haga para que participe, porque la idea es que a partir de lo que ustedes respondan, pues vamos a elaborar junto con los profes, a elaborar un mapa en donde podamos mirar cuáles son esos saberes que están en la localidad de Usme. Entonces, y no solamente en Usme, porque aquí vemos en el mapa que hay varias personas que respondieron desde unos lugares distintos a Bogotá. Entonces, por ejemplo, aquí hay un audio. Plantas conoce, plantas conoce, plantas conoce, plantas conoce. Discúlpenme que se me generó un retorno, ya, listo, ya lo eliminé.
era simplemente para mostrarles el borrador de nuestro mapa que resultó del ARGIS que ustedes hicieron. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el curso 803, yo puedo revisarlo por cursos, cómo fue la participación, no, digamos, no para decir, no, es que estos son mejores o peores, no, sino para ver qué tanto. Entonces, por ejemplo, aquí de 8.3 estoy mirando que estuvo Manuel Santiago, respondió 2 veces, Eliana también, Laura Sofía respondió. Fueron los estudiantes que lograron realizar el formulario. Para mí es muy importante su participación, chicos. O sea, el problema no es la nota. Aquí quítense de la cabeza que es que si no lo hago, la profe me pone 0. No, es que con esta información que ustedes nos están proporcionando, podemos hacer una gran cartografía sobre esos saberes de las plantas que están por allá ocultos en los barrios y que a veces no sabemos y que tal vez pueda servir de consulta para todos más adelante. Porque recordemos que estos saberes que tienen nuestros papás, nuestros abuelos, nuestras abuelas, son supremamente importantes para todos. Listo. Esto quería mostrarles con respecto a nuestro mapa. Luego, esto es lo que contemplaba la acción 3. Espero que hayan visto la experiencia de Nubia e hijos, que fue tan importante, digamos, que recordemos que esta es una experiencia de unos campesinos de Chipaque, Cundinamarca, que se volvieron youtubers y le enseñan a las personas cómo cultivar en sus propias casas, en una frase tan bella que dice uno de los niños: para que nadie se acueste con hambre. A mí me parece eso revelador y muy importante en este punto que estamos mencionando en el tema de soberanía alimentaria. Aquí pues encontramos, vi muchas recetas de arepas, pero también combinaron como estas revelaciones de la receta de la arepa con la receta que tenía que hacerse de maíz. Entonces hicieron arepas de maíz o de choclo. Muy interesante todos los ejercicios familiares que nos pudieron dejar ver por el Facebook y también por el Classroom. Espero que hayan compartido en familia los saberes de los nutricionales del maíz. Recordemos esta frase de Miguel Ángel Asturias: sembrado para comer es sagrado sustento del hombre que fue hecho de maíz. Sembrado por negocio es hambre del hombre que fue hecho de maíz. Entonces acá Miguel Ángel Asturias lo que nos dice es que la comida debe perder de vista el hecho de que es un negocio, porque es que la seguridad alimentaria, como ya lo hemos mirado, es un derecho de todos los humanos para garantizar la vida de todos nosotros. Y aquí está nuestra acción 4, que para mí ha sido una maravilla ver todas las recetas que han hecho en familia. Entonces he visto arepas, he visto envueltos, he visto sopas, he visto de todo para que se den cuenta de lo importante que es el maíz para la gastronomía colombiana y para la memoria de nuestra cultura. Digamos que esa era la intención de la acción 4. Les recuerdo, pelados, que si alguno de ustedes por alguna razón no pudo desarrollar la acción 3 y 4 y entregarla la semana pasada, por favor entréguenla esta semana. Para mí es súper importante la experiencia que ustedes están teniendo al respecto de este trabajo, porque realmente lo que está posibilitando es una serie de experiencias que nos ayuda a construir conocimiento entre todos. Bueno, muy bien. Entonces voy a retomar un poco lo que han hecho con la profesora Carolina y vamos a ver la entrega que sigue, que es la entrega 5 y 6, que es la que corresponde a esta semana y la próxima. Recordemos que nuestro cronograma está organizado para realizar una acción cada semana. ¿Listo? Eso es súper importante, no se dejen atrasar. Aquí lo primero que encontramos es una ilustración del maíz que nos permite ver cuáles son sus partes, cómo está compuesto, porque digamos que no es solamente comernos el maíz y ya, sino también saber sus características biológicas, físicas y también nutricionales, porque por algo es que es la base de la alimentación, no solamente nuestra actual, sino de las comunidades indígenas desde tiempos inmemoriales. Y en esa medida, por eso es que aquí se les menciona que el maíz es un alimento soberano
de la alimentación ancestral, porque así fue la base. El maíz ha sido tan importante en la cultura desde Mesoamérica hasta Latinoamérica, toda Latinoamérica, ¿cierto? Ha sido muy importante, tanto así que se le rendía hasta rituales y cultos y se le consideraba sagrado, pues porque era lo que posibilitaba el alimento, que es el dador de vida. Entonces acá recordemos que esta acción es muy importante y aquí esto es un secreto para que uno aprenda a escribir mejor y a interpretar los textos. Es un tip que yo les regalé ahí. Y es, cuando uno no entiende algo, lo que hace es mirar, buscar en el diccionario las palabras que no comprenden, que en este pequeño párrafo de 4 líneas aparecen 1, 2, 3, 4, 5 palabras que son las más raras, como por ejemplo herbácea, monoica, cariópside, endospermo y embrión. Y el ejercicio es muy simple. Lo primero que debemos hacer es leer a fondo y despacio. Por favor, aprendamos a leer. O sea, el hecho de que tú reconozcas los códigos de las letras y tú enuncies lo que dices, eso no quiere decir que sepas leer. Saber leer implica una comprensión profunda del texto y eso solamente se hace cuando uno lee despacio. Cuando uno le da como ese afán y que rápido, rápido, no entiende nada. En cambio, cuando uno lee tranquilo, pausado, cuando uno lee palabra por palabra, empieza a develar lo que el texto nos quiere decir y empieza a entender mejor. ¿Listo? Y a medida que uno va perfeccionando esa técnica, pues le puede leer un poco más rápido, pero también entiende. ¿Listo? El maíz es una planta herbácea anual y monoica. Cada planta posee flores masculinas y femeninas. El fruto, grano, es un cariopside formado por la cubierta o pericarpio, el endospermo y el embrión o germen. El ejercicio es el siguiente. 1. Buscas las definiciones de las palabras que te puse ahí, pero también puedes hacer que si de pronto hay otra palabra que no entiendes, puedes buscarla también. 2. Reescribe el texto. Aquí abajo vemos que tenemos un espacio de trabajo, ahí lo podemos hacer, ¿cierto? Ahí vamos a reescribir el texto. Profe, que no me alcanzó el espacio, no pasa nada, por detrás lo puedes hacer. Recuerden que este trabajo es enteramente tuyo y por eso no tienes que limitarte únicamente a los espaciecitos que tienes ahí. Tú puedes abrir, romper el formato y, por ejemplo, decir, no, bueno, no, es que aquí no me cabe porque es que aquí me queda muy, muy apeñuscado, lo voy a hacer por la parte de atrás de la hoja, por ejemplo. Y luego, cuando tú reescribas el texto, vas a reemplazar esas palabras que están raras, que no entiendes, por las definiciones que encontraste en el diccionario. Y lo vas a escribir de nuevo en ese espacio o en el espacio que tú consideres, para ver qué tanto puedes llegar a entender mejor sobre esa información que te estamos dando sobre el maíz. ¿Listo? Esa es como la acción número 5. Acá me voy a detener yo no sé si chicos, si leyeron con Carolina esta información. Yo les voy a hacer una lectura, digamos, muy breve, pero muy profunda al respecto. Entonces nosotros quisimos, primero que todo, mostrarles este mural, que es un mural que está ubicado en una calle cualquiera en un país de Centroamérica, ¿cierto? Si no está en Guatemala, entonces tiene que estar en la parte sur de México, en uno de los dos, ¿cierto? Y aparece entonces acá la imagen, como una imagen como de un indígena maya, por las características que tiene. Si no es maya, es azteca, creería yo. Y en esta primera parte del mural, pues están los campesinos y los indígenas cultivando el maíz, ¿cierto? Ahí hay algunas frases, unas palabras en una lengua indígena de Centroamérica, ¿cierto? Y están todos como muy felices alrededor del maíz, pero resulta que el otro lado contrasta
con una palabra que dice Monsanto y aparece una calavera y dice sembrando muerte. Y aparecen unos como una persona con unas máscaras fumigando el maíz, una persona como representando a alguien como rico, como con dinero, ¿cierto? Y como unos chimeneas allá echando humo, como representando un poco la contaminación. Entonces ahí miramos a ver qué es lo que está sucediendo en ese mural y por qué están nombrando a Monsanto. Entonces, la información que se les entrega acá es sobre las semillas transgénicas, que son aquellas que de forma artificial, es decir, en un laboratorio, se ha insertado un gen de otras especies para obtener propiedades distintas a las originales, es decir, que no son naturales. Son semillas que lo que va a resultar de esas semillas, pues no va a ser natural. Las semillas certificadas son estériles. ¿Cuáles son las semillas certificadas? Estas semillas de origen transgénico, ¿cierto? Y estas semillas no son como las semillas naturales, como hacían nuestros abuelos, nuestros ancestros indígenas y campesinos, que ellos guardaban las semillas, las mejores semillas que resultaban de la cosecha para la siguiente siembra. No tenían que comprarlas, tenían que guardarlas. Y en esa medida, entonces ahora, en muchos países, incluido Colombia, está siendo ilegal el almacenamiento de semillas, obligando a los campesinos a comprarlas cada vez que quieran sembrar un producto. Entonces, es terrible porque si el campesino no tiene con qué comprar las semillas, pues entonces no hay alimentación. Entonces, ahí hay un primer problema gravísimo con respecto al tema de la soberanía alimentaria que hemos venido abordando en las últimas semanas. Una de las perversas cualidades del maíz transgénico, es decir, de ese maíz que se siembra de las semillas transgénicas que son artificiales, ¿cierto? Es que si tienen contacto con el maíz criollo, es decir, el que comieron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos, ¿cierto? Que yo creo que ustedes se dieron cuenta de la relación que tenemos los colombianos con el maíz y los recuerdos. Si hicieron el ejercicio, ustedes se van a dar cuenta que muchas de las familias alrededor del maíz tienen un montón de anécdotas. Y es porque es súper importante. Y resulta que cuando ese maíz criollo tiene contacto con el maíz transgénico lo daña y lo elimina. Es perverso. Y entonces por esa razón es que muchas de las especies de maíz que teníamos nativas en nuestro territorio están desapareciendo porque el maíz transgénico los está eliminando desafortunadamente. En Colombia llevamos casi 3 décadas, es decir, más de 30 años, sembrando con semillas transgénicas o certificadas que afectan al maíz criollo, provocando la desaparición de nuestras especies nativas, que era lo que les estaba contando. El consumo de alimento de origen transgénico tiene afectaciones graves a la salud humana. Nos enfermamos. Hay varias investigaciones que mencionan que el consumo excesivo de este tipo de alimentación que proviene de lo transgénico, 1, y 2, comida procesada, que es todo lo que nos comemos, todo lo que venga empaquetado es procesado industrialmente. Recordemos que una de las industrias que más tenemos, digamos, desarrollada en Colombia es la industria alimenticia, ¿cierto? Entonces, eso afecta a la salud humana. Ha aumentado el cáncer, ha aumentado una cantidad de enfermedades y eso nos ha acortado la vida. Entonces es súper importante que nosotros no perdamos de vista que la alimentación que tenían nuestros abuelos y nuestros campesinos anteriormente era muchísimo más sana de la que tenemos ahora. No sé si ustedes cuando han ido al Éxito o a otras grandes superficies, ¿cierto? A comprar. A veces uno ve, por ejemplo, unas naranjas grandotas que se ven amarillas, que se ven brillantes. Esto es transgénico porque lo natural tiene sus defectos, ¿sí? Y resulta que este sistema económico nos ha, digamos que como que nos ha habituado a que si no está bonito, a que si no se ve brillante, a que si no se ve perfecto, entonces no lo compro y lo rechazo. Y eso también tiene que ver con un tema de soberanía alimentaria, chicos, porque esas cosas que no son naturales, pues simplemente ahí puede suceder algo en el impacto de la salud humana. Entonces, cuando el campesino
si no siembra maíz transgénico o cualquier otro tipo de alimento que sea de semilla certificada, ¿cierto? Debe comprar toda una serie de agroquímicos, lo que se llama el paquete técnico, ¿cierto? Para que la planta crezca. Lo que hace es que su cultivo sea altamente contaminante y muy costoso. Entonces, si el campesino no tiene para comprar todo este paquete técnico y todo lo que esto implica, pues simplemente el campesino se va a desestimular en la siembra y por ende el tema de la alimentación y la emergencia que hemos tenido en Colombia y por eso hemos tenido que empezar a importar alimentos porque en Colombia pregúntenle a cualquier campesino y muchos de ustedes lo hicieron en su trabajo, se dieron cuenta que sembrar es carísimo y la retribución económica es muy baja y aparte de todo el riesgo de la siembra también es altísima, entonces es muy complicado. En Colombia, las multinacionales que se apropiaron del negocio de las semillas, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles son esas multinacionales? Monsanto, que es la que se nombra en ese mural, DuPont y Syngenta han sido denunciadas en otros países porque sus productos han afectado gravemente la salud de los campesinos que han usado sus químicos. Ha habido en Francia, sobre todo, el caso de un campesino que demanda a Monsanto porque debido a que durante mucho tiempo él estuvo utilizando los químicos para sembrar en Francia, se enfermó gravemente, casi que al borde de la muerte, y demanda a Monsanto y lo culpa por la afectación a su salud, pues evidenciando de que no son seguros para la vida humana. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estas empresas no tienen ética porque no están pensando en el bienestar de las personas, sino en vender, en generar altas ganancias a costa de la salud de miles de personas que consumimos pues los alimentos que son regados con estos agroquímicos. Por último, el cultivo de transgénicos afecta a los pequeños agricultores indígenas, afrodescendientes, pues pierden la autonomía sobre sus propios cultivos, porque ya no ven que se volvió ilegal guardar las semillas y entonces el indígena que está allá en el Amazonas o en el Putumayo y que quiere sembrar y no puede porque no tiene dinero para comprar la semilla, entonces ya no puede sembrar, entonces ya no puede alimentar a su comunidad. Entonces es una cosa que nosotros tenemos que pensarnos realmente como país, qué es lo que está sucediendo con la alimentación y en nuestra mesa, ¿cierto? Es bastante complicado. La pregunta acá es si a ti te afecta. ¿A ti te afecta todo esto que te estoy mostrando acá? Piensa en un momento cómo nos afecta. Háblenlo con sus papás, con los mayores de su casa. ¿Cómo era la siembra? Pregúntenle a los abuelos si tienen la fortuna de tenerlos. Sean curiosos. Venga, pero ¿cómo se sembraba? ¿Cómo así? A mí me explican cómo es esto de que ahora toca comprar la semilla y por qué nadie me había contado eso. Los que vivimos en la ciudad estamos muy alejados de la realidad del campo y de cómo llega el alimento a nuestras mesas. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que involucrarnos en todo eso y tenemos que procurar que saber de dónde proviene nuestro alimento, no solamente por salud propia, sino también por respeto al trabajo de los campesinos que lo hicieron posible, que yo me esté comiendo esa papa, esa yuca, ese plátano, ¿cierto? Aquí les mostramos, perdón, en el material, les dejamos este ejercicio de memoria del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es una organización político-militar formada mayoritariamente por indígenas que todavía está activo en el territorio. Están ubicados por indígenas Tetzal, Tzotzil, Chol, Tojolabal y Mam del estado de Chiapas en México, ¿cierto? Ellos han luchado por su declaración de trabajo para todos, tierra para todos, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia, ¿cierto? Y al estar conformados principalmente por indígenas, pues ellos defienden pues sus raíces aborígenes, que son tan importantes para la cultura contemporánea también. Y aquí este es un mural que hicieron ellos sobre el maíz, entonces somos los hombres y las mujeres del maíz. Entonces esta imagen es extremadamente bella porque lo que nos están mostrando acá, ¿cierto? Es la importancia del maíz para toda América Latina.
y que realmente, digamos, modificó cuando, o sea, digamos que puede que a nosotros nos haya colonizado los españoles, pero los americanos colonizamos todo el mundo con nuestros productos como el maíz, como el cacao, como el ají, como la calabaza, ¿cierto? Esto modificó la gastronomía en todos los lugares del mundo. Bueno, aquí les regalamos esta canción, una canción que hizo José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, que es más conocido como Manu Chao, que es una canción que él utilizó el discurso de uno de los zapatistas sobre esa declaración en la selva de la Candona, donde se exponían las demandas de este grupo, y Manu Chao hizo una canción que se llama ELZN para todos, todo. Incluso hay un álbum que lleva este mismo título, ¿cierto? Este cantautor francés. Entonces los invito a escucharla para que escuchen un poco qué es lo que dice el LZN relacionado con el tema del trabajo y la tierra. Y son las resistencias del maíz. Inclusive cuando los españoles se llevaron en primera medida, se llevaron el maíz para Europa para que lo conocieran, allá era para alimentar los animales, principalmente las gallinas, ¿cierto? Y después se dieron cuenta de la capacidad tan grande nutricional que tenía el maíz y por eso lo convirtieron también para el consumo humano. Bueno, acá este es uno de los ejercicios que para nosotros es súper importante y es no olvidar las plantas que ya sembramos. A lo largo de todo el material les va a aparecer estas bitácoras, esta que ven en pantalla, para que nos cuenten, para que registren cómo va el proceso de germinación de la planta que ustedes tienen, que fue lo primero que hicimos en el libro. Ya nuestra planta mínimo debe tener 4 semanas. Yo he recibido unas imágenes de unas plantas, de unos frijoles gigantes, unas cosas muy bien hechas, porque eso quiere decir que se le ha prestado el cuidado del caso a la planta. Entonces, recordemos que esto no es un simple ejercicio de germinación nada más, sino que recuerden que este ejercicio es para acercarnos a ese trabajo del campo que a veces es tan ajeno a nosotros y que es tan importante para la supervivencia humana. Y entonces por eso les pedimos acá que nos cuenten la fecha, cuánto está midiendo la planta, que si ya tiene hojas, que si tiene tallo, que describan el estado de su planta. Algunos me van a colocar, no, profe, mi planta se murió porque no sé, la ahogué o no le eché agua o sí, pero la volví a sembrar. O sea, lo importante es volver, ser perseverantes, volver a empezar, siempre es algo que es importante. Este ejercicio nos enseña que la naturaleza es tan sabia y tan bella que cuando nos equivocamos no solamente en estos ejercicios, sino nosotros nos equivocamos, tenemos la posibilidad de volver a empezar. Y este ejercicio también nos permite esto. Entonces, si tu planta murió por alguna razón, pues podemos volver a empezar. Narrar los cuidados que han tenido con la planta, que le pregunten a ver a quién le han preguntado. Las abuelas son, mejor dicho, unas magas para esto. Entonces seguramente muchas abuelas van a aparecer aquí en quién les ha dado consejos sobre el cuidado y cuáles son los consejos que les han dado y dibujar la planta. La reflexión acá, ¿cuál es? Aguardar, pensar, reflexionar, respirar profundo, invocar paciencia, abrazar el silencio y aprender de nuevo. Esa es la reflexión, para que ustedes se den cuenta de cómo también hay una profundidad del ejercicio en términos filosóficos. Esto corresponde a la acción número 6. ¿Listo? Y acá en esta acción número 6 aparecen varios carteles. Entonces, el extra, ¿qué pasa cuando la producción de alimentos cae en las manos de los monopolios? Entonces, ojo con eso, aquí ya dejamos de hablar del maíz y empezamos a hablar de la panela. ¿Por qué estamos hablando del maíz y la panela? Porque han sido 2 de los alimentos más importantes en la gastronomía colombiana desde la historia reciente, ¿cierto? Entonces, aquí les empezamos a poner, miren, pelados, lo que está pasando con la panela. Ya miren lo que pasó con el maíz y con todo el resto de alimentos y ahora vamos a mirar qué es lo que está pasando con la panela. Entonces resulta que la panela, ¿cierto?
Dicen que el oro líquido que descubrieron en la caña de azúcar, y los colombianos se preguntan quién se atrevería a patentar la panela. Los fabricantes del endulzante tradicional favorito de América Latina dicen que un ingeniero azucarero quiere tener el control exclusivo del producto centenario, es decir, recordemos que una patente son los derechos que reclama una persona sobre un descubrimiento y todo lo que, y si yo por ejemplo utilizo ese descubrimiento le tengo que pagar a esa persona, son los derechos de autor. Entonces resulta que ahora un ingeniero panelero dijo, no, la panela me la inventé yo y ahora si ustedes quieren hacer panela me tienen que pagar solo a mí. Eso es inconcebible porque resulta que este producto ha tenido una historia y una trayectoria que no tiene dueño porque es que es construido por muchas personas. Por eso una patente no tiene ningún sentido acá. Los invito a que en familia revisen cada una de las informaciones que aparecieron. Es que miren en dónde aparecen. Aparecen en el periódico del país, aparecen en el New York Times, uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos. Aparece, sí, o sea, ahí, aquí creo que la profe Caro les habrá mencionado que en este cuadro central la idea es que le pregunten a su profe de biología o de química cuáles son los componentes de la panela y los policosalones. ¿Por qué es más saludable la panela que el azúcar? Esa es una pregunta súper importante. Hay gente que no consume azúcar porque el azúcar o sea, el azúcar, si uno consume mucho azúcar, es peligrosísimo para la salud. Uno tiene que ser medido con algunas cosas, entre ellos con el azúcar. Pero entonces aquí la pregunta sí vale la pena. Si la panela es más saludable que el azúcar, valdría la pena mirar a ver qué nos contestan los profesores de biología. Aquí les seguimos contando qué es lo que pasa con la panela, ¿cierto? Entonces aquí está el Chapín, que es un medio de comunicación guatemalteco, está el New York Times nuevamente, ¿cierto? Y aparece la acción número 6. ¿A qué corresponde la acción número 6? Leer todas las noticias que les entregamos acá. Si ustedes consultan otras, maravilloso, porque esa es la idea, que usted le dé curiosidad y empiece a mirar otros medios y empiece a preguntar, ¿cierto? Sobre las patentes de la panela con tu familia. Lo primero es eso, ¿cierto? Entonces, recordemos que el ejercicio de narradores se expande, no solamente a cada uno de ustedes, sino se expande a la familia, porque queremos también generar un ejercicio de aprendizaje familiar. Luego, discutir. Y posteriormente a esto, discutir con la familia sobre las posturas y opiniones expuestas allí. ¿Sí? O sea, la idea es que cuando uno va a decir su opinión sobre algo, debe estar muy bien informado. ¿Sí? Aquí nosotros les entregamos unas fuentes, pero ustedes pueden buscar otras fuentes también que les permita tener más información sobre el problema de las patentes sobre la panela, ¿cierto? ¿Cuál es tu posición y la de tu familia con respecto a este tema? ¿Cuáles son las acciones que deben emprender los paneleros? O sea, la gente que produce panel, ¿tú qué crees que deben hacer para evitar toda esta situación tan grave, cierto? ¿Y cuáles son las medidas que debe tomar el Estado colombiano? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué le dirían a los paneleros y al Estado colombiano? La idea, ¿cuál es? Que ustedes se piensen. Después de hablar, de reflexionar con la familia, ustedes son repilos para hacer piezas comunicativas por redes sociales, porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones con otros proyectos. Entonces, por ejemplo, los memes son una posibilidad, o una publicación así en Facebook bien hechecita con imágenes y demás, donde tú puedas expresar tu opinión o las reflexiones que hiciste con tu familia. ¿Cierto? Y la idea es que esta publicación de Facebook se haga en el muro de ser narradores, donde dice, con el numeral no a la patente de la panela. Porque yo creo que después de que nosotros reflexionemos, creo yo, Catalina Eriza, creo que después de que reflexionemos
sobre esta problemática que suscita la panela, pues yo creo que lo que vamos a querer es que no se patente, porque es que si se patenta se va a poner muy cara. De hecho, la panela, cuando yo tenía la edad que ustedes tienen, yo recuerdo que la panela se podía comprar fácilmente porque no era tan cara. Ahorita una panela es muy costosa y si la familia no le alcanzan los recursos, pues no pueden consumir panela. Entonces sí digamos que esto nos pone de frente en una situación que realmente nos importa a todos porque tiene que ver con el alimento, que es lo básico, lo más importante para la supervivencia de la especie humana. Entonces, pues digamos que ya he realizado todo, digamos, toda esa explicación, ¿cierto? La idea es que si cuando empiecen a leer ustedes su material para desarrollarlo, les empiezan a surgir algún tipo de preguntas, por favor háganlo a través de WhatsApp. Todos tienen mi número telefónico en este momento. Si alguien no lo tiene, es el 317-679-7582, con los cuales los estudiantes del Colegio Diego Montaña Cuellar pueden comunicarse conmigo, que soy la profesora Catalina Ariza de la asignatura Cátedra por la Paz, y con la cual ustedes pueden escribirme: profe, no te entiendo, ¿qué debo hacer aquí? ¿Qué debo hacer acá? Es que aquí no comprendo, me pasó esto, y yo con mucho gusto les voy a colaborar durante la hora de la clase o en horas del día, de lunes a viernes. Yo les podré dar asesoría al respecto del trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder resolver nuestras actividades? Entonces, vamos a retomar ya para cerrar. Primero, esta semana estamos en semana de recuperaciones. Es supremamente importante que los que estén atrasados empiecen a subir los trabajos en los espacios correspondientes al Classroom. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo cuando entre a mi Classroom me voy a dar cuenta de lo siguiente. Me voy a dar cuenta que la profe Catalina tiene 3 espacios abiertos. Ya el día de hoy les voy a abrir el 4º espacio para que ustedes puedan subir la información de las actividades 5 y 6, que fueron las que les acabo de explicar, ¿sí? No, profe, que yo le debo el prólogo de ser narradores. Chino, lo sube. Sí, claro, ya te pongo el número en el chat. Te decía que, por ejemplo, profe, es que yo te debo el prólogo de ser narradores. Es lo único que te debo, profe. No pasa nada, chicos, no pierdan la cabeza. Ustedes simplemente entran a su Classroom y dicen, suben en el espacio del Classroom de prólogo, suben las actividades del prólogo. Profe, es que es muy pesado y me queda mal. Tranquilos, lo que tienen que hacer es tomar las fotos, pegarlas en un Word y guardarlas en PDF, o incluso el Word también lo deja pasar. Así disminuyen el peso y no me suben 1000 fotos. ¿Por qué no? Suban las fotos únicamente para que yo pueda ver las actividades. Recuerden que deben ser fotos tomadas de esta manera, de frente, con buena iluminación. Yo no les estoy pidiendo que tengan la super cámara, no, es simplemente que esté en un lugar bien iluminado y bien tomadas para que queden enfocadas y yo pueda leer, porque si no me queda muy difícil la lectura y a mí me encanta leer todo lo que ustedes escriben. Me parecen maravillosas las reflexiones, por favor no dejen de hacerlas. Entonces aquí tenemos el espacio de prólogo. Si le hace falta el prólogo, me subes el prólogo en ese espacio correspondiente. No, profe, que es que yo no le he entregado nada. Pues entonces en cada espacio aquí subes el prólogo, aquí subes la entrega 1 y 2, y aquí la entrega 3 y 4. Ya ahorita voy a crear las entregas de las acciones 5 y 6 para los que ya se vayan adelantando su trabajo. No afanen el trabajo. Tengan calma, tengan paciencia, con tranquilidad. Lógicamente, si ustedes dejan para última hora,
Eso se nota porque el trabajo requiere de tiempo y reflexión para que salga bien, ¿cierto? Entonces, tómense su tiempo, tienen estas 2 semanas para pararle, digamos, para ponerse al día. Sí tengo entendido que la semana de recuperación es esta semana, pero ya les envío la información o espérenme un segundo, tal vez tengo acá la información de una vez para que la podamos, para podérselas compartir en este momento. Entonces, tengan mucha tranquilidad para resolver el trabajo, tengan digamos, también tiempo para hablar con sus papás. Entonces, miren acá, tenemos efectivamente el primer trimestre, nuestras recuperaciones van del 19 de abril, o sea, desde hoy, hasta el 23 de abril. O sea, nuestras recuperaciones son esta semana, ¿cierto? Porque la próxima semana nosotros estamos subiendo, o sea, estamos evaluando las recuperaciones, estamos, sí, para poder subir las notas, para poder entregar informes a los padres de familia el 14 de mayo. ¿Listo? Ya les envío esta información por WhatsApp para que todos la tengan muy clara, pero esta semana es la semana de recuperaciones. Vuelvo y repito, mi recuperación es entregar, o sea, es entregar lo que haga falta y estar al día. ¿Estar al día qué es? Pues tenemos que entregar las acciones 5 y 6, tenemos plazo hasta la próxima semana de entregar hasta el 29 de abril. Tenemos, perdónenme, no, permítanme que estoy viendo mal, hasta el 16, 23, hasta el 30 de abril, tienen tiempo de entregar las acciones 5 y 6. Igual en el espacio les va a quedar toda la información. ¿Listo? Entonces, en cada espacio, ustedes suben su trabajo en artes y en cátedra para la paz. ¿Listo? Para que por favor no olviden que si le entregan a la profe Catalina, también le entreguen a la profe Carolina y viceversa. Deben subir el mismo trabajo a los 2 espacios para ser evaluado. Y por favor, no se les olvide hacer el ejercicio de Facebook. El Facebook, suban las imágenes de sus trabajos para que ahí estamos generando otros diálogos. Pero recuerden que digamos, la valoración de sus trabajos, sus notas, sus calificaciones, como quieran llamarlo, se hacen es a través del Classroom. Todos deben participar a través de Classroom. No recordemos que ningún profe está recibiendo los trabajos por correo electrónico ni por WhatsApp. Todo lo estamos haciendo a través de Classroom. ¿Listo? Entonces, les repito que esta semana estamos en semana de recuperaciones y tienen el chance de ponerse al día en cada una de las acciones. ¿Listo? Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión adicional, entonces agradezco que lo hagan a través de WhatsApp. Dubán, ya te doy la palabra. Dame un momento, por favor. Voy a cerrar entonces esta intervención para decirles que el trabajo que han desarrollado hasta el momento, los estudiantes que han permitido ver el trabajo que han hecho, ha sido maravilloso. Ha sido un trabajo que realmente refleja la reflexión que cada uno de ustedes ha hecho en sus casas con sus papás. Me encanta ver cómo participan las familias en este trabajo. De verdad que es muy valioso. Sigan adelante, no se dejen atrasar porque no quiero que este trabajo se les convierta en una angustia, sino que todo lo contrario, que realmente sea un trabajo que los enriquezca y los haga crecer como personas. Entonces, cualquier información adicional, cualquier duda, háganlo a través de WhatsApp en este momento quedo muy atenta a sus comentarios. Agradezco que por favor me escriban de lunes a viernes en horas del día. ¿Por qué? He recibido WhatsApps los domingos a las 10 de la noche y no me parece, digamos, un buen manejo del canal. Pues porque por estas razones que muchos profes no manejan el WhatsApp porque
que los estudiantes se transgrede ese límite y no podemos transgredir ese límite. Para todos y todas es súper importante tener su correo institucional para entrar al Classroom. Bueno, para que por favor lo hagamos así. Entonces, queridos y queridas, espero sus comunicaciones a través del WhatsApp o del correo electrónico, aunque por WhatsApp es muchísimo más fácil.